Bueno, está planteado el tema, Amado, bienvenido. ¿Cómo andás? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Bueno, no sé si yo no soy especialista, si planteo en términos demasiado simples lo que pasa en materia económica, pero bueno, es lo que uno ve. No, es importante ser claro y simple en estas cosas porque cuando te empiezan a enroscar la víbora es cuando va para mal. ¿No? Así es, ya lo decía Jauretche. Mira, yo creo que hay la una gente tiene laburo, pero gana poco, gana mal. El problema es que desde el gobierno de Macri se instaló un modelo distributivo en contra de las grandes mayorías. Y todavía no ha logrado torcerse esa cuestión. Nosotros, desde el principio de nuestro gobierno, veníamos pidiendo un shock distributivo. ¿Qué quiere decir un shock distributivo? Salarios, jubilaciones, pequeñas y medianas empresas, comerciantes, profesionales de clase media inclusive, se les está haciendo muy complicado. Y claro, Macri puso en funcionamiento varios mecanismos en contra de la distribución de los ingresos. O sea, para concentrar la ganancia en las empresas y que no fluya los que laburan. El resto de la economía. Lo importante para Argentina, para muchas de nosotras y nosotros, es tener un mercado interno potente. Sí. Para tener un mercado interno potente necesitas buenos salarios, buenos ingresos de la población. Y eso es lo que te trae la inversión en la economía real. Estaba revisando números. El año 2011 fue el año récord en la historia de inversión en la economía real. Entonces, desde esa experiencia, lo que pedimos, lo que señalamos es la necesidad de recomponer los ingresos. Y algunos mecanismos. Por ejemplo, la tasa de interés es inusitadamente alta. Esto no le sirve a la Argentina productiva y a la Argentina de las y los trabajadores. Tasa de interés fue un mecanismo que puso en marcha Macri con tasas de interés altísimas. Las tarifas de los servicios públicos ha sido un mecanismo de exacción de valor de la Argentina. O sea, ahí tenemos dos puntos que realmente no se están acometiendo como yo creo que sería importante. Ahora, la contracara de esto es que se logró parar un golpe de mercado. Sí. Eso, porque si no, casi te diría. Ahí no podías empezar a discutir los otros temas. Sí, no entre el desastre que hizo Guzmán y el desastre que había dejado Macri, bueno, el equipo económico, Sergio Massa, tuvo que cometer la primera tarea, que era recomponer reservas y la expectativa de reservas hacia adelante. Claro. No se puede hacer política económica en la Argentina con el si dólar no tener reservas a 350, claro, ¿no? Dando vuelta con un molinete. Sí. Entonces, es importante destacar que se desarticuló un golpe de Estado y hay expectativas que esto va a funcionar razonablemente bien. La otra cuestión muy importante, que no se le está prestando, creo, suficiente atención, es que me parece que Sergio Massa está haciendo un trabajo fino y despacio para cambiar el acuerdo con el Fondo Monetario. Hay que ver que en el... Ya dio una señal, ¿no? Cristalina Están apareciendo señales. La hizo explícita en la reunión Cristalina Georgieva con el presidente Alberto Fernández, pero en el comunicado anterior que había sacado hace una referencia explícita, el comunicado del Fondo, a la guerra. Y el equipo económico calcula que hay 5.000 millones de dólares que le costó la guerra a la Argentina en este año. Y vos fíjate que... ¿Y eso lo puede reconocer el Fondo? Exactamente, yo creo que están trabajando en ese sentido, porque no solo... Es el trabajo de Sergio Massa. Sí, como fue el trabajo en el BID, como es esto, que son no solo cuestiones de mayores erogaciones, sino de mayor salida de dólares. Perdón, ¿es verdad que lo echaron a Claver Carone hoy? No tenía el dato. A ver, busquémoslo porque hay una novedad sobre Claver Carone. Yo también estaba en la radio, me lo pasaron, pero bueno, ahora lo vamos a ver. No tenía el dato, pero me parece muy importante este trabajo que se viene haciendo. Yo creo que el punto oscuro es la necesidad de recomponer ingresos de la población. Argentina no tiene un destino, digamos, para las grandes mayorías si no hay un mercado interno muy potente. Y además, totalmente. Esto tiene que ver también con el aparato productivo. No es que solo... De eso quiero mostrarte algo, ¿puede ser? Dale, ¿cómo no? Porque hoy salieron unos datos que es una encuesta que hacen todos los años, datos de La Matanza, que me parecen interesantes, porque La Matanza es un lugar, bueno, importante, ¿no? Importantísimo del conurbano. 60% aumentó la actividad industrial en el segundo semestre del 2022. Esto es en La Matanza, ¿eh? 39% de las empresas aumentó su inversión, 25% de las empresas planea contratar más personal. Relevamiento, insisto, que se hace todos los años sobre la economía de La Matanza y la actividad industrial en La Matanza. Son datos muy buenos. Son datos muy buenos, muy importantes, tienen que ver con la perspectiva diferente de este gobierno respecto al gobierno anterior, para consolidarlos
es necesario mejorar la distribución del ingreso en la Argentina. Perdió más de 10 puntos. O sea, se mira el PBI, qué parte se llevan las y los trabajadores y qué parte se lleva el capital. Eso cayó 10 puntos del 2015 a hoy. Y eso se nota. Sí. Ahora, vos tenés este tema y tenés el tema de la inflación como las cuestiones relevantes. En el tema de la inflación, también el acuerdo de Guzmán con el fondo es muy negativo, porque vos tenés devaluaciones programadas a partir del acuerdo con el fondo, aumentos de la tasa de interés, aumento de las tarifas de los servicios públicos. Es decir, la historia de los programas del Fondo Monetario con la Argentina han sido programas inflacionarios. Por eso creo que es muy importante que se pueda ir desarticulando ese programa tan nocivo que se firmó para la Argentina. Entiendo que está trabajando en etapas, Sergio Massa, y vos lo estás describiendo. Sí, hay otra etapa muy importante. Pero vos crees que viene la otra etapa ahora, que es... Sergio Massa es un hombre que conoce los temas, que tiene muchas vinculaciones, pero es de la política. Sí. Él conoce la Argentina. Hay pocas personas que conozcan como Sergio Massa cada rincón de la Argentina. Él no puede no estar viendo esta situación. Y además ha encarado otro tema que era un tabú en la Argentina, que es lo que se llama técnicamente el costo tributario. ¿Qué es el costo tributario? Todos aquellos exenciones impositivas que hay en la Argentina. Y las presentó junto con el presupuesto en una separata, donde se explicitan. Seguramente habrá muchas exenciones que son importantes porque tiene que ver con la actividad productiva. Algunos dijeron, bueno, las empresas planeras, ¿no? Dijeron, porque sí, yo digo, se habla mal del que recibe algo del Estado. ¿Viste que le llaman los choriplaneros? Sí. Bueno, estos son los sushiplaneros. Empezando por jueces y fiscales, alrededor de 200.000 millones de pesos en exenciones impositivas. Eso se llevan más que todos los planeros juntos. Exactamente, que ahora aparecen explicitados. Y seguramente es importante que se muestre porque habrá actividades que habrá que sostener, que generan mucho puesto de trabajo. Pero no es así, es bueno que se ponga en discusión, así como es bueno que se haya ido adelante. Creo que es muy importante en el equipo de Massa el rol de Castañeto y de Guillermo Mitchell, porque han sido muy efectivos de arranque nomás en detectar cuestiones de sobre y subfacturación, que ya hicieron los avances, las denuncias en el tema de exportaciones e importaciones. Así que ahí tenés otra cuestión que creo que está funcionando mucho mejor que lo que funcionaba anteriormente. Amado, ¿qué viste cuando te enteraste, seguramente a través nuestro, del atentado a Cristina? ¿Qué sentiste? ¿Cómo lo viviste? Mirá, yo creo que es una situación que no terminamos de poner en valor lo que ha sucedido, la gravedad de lo que ha sucedido. Sin duda es una cosa que conmociona, pero al mismo tiempo permite racionalizar algunas cosas que estaban dando vuelta Yo sé que se vincula mucho al discurso del odio, pero no me gusta ver el discurso del odio en el vacío, por dos motivos. Primero, porque no hay un odio simétrico. Viste que ahora se trata de poner una especie de teoría de los dos odios. Como ustedes odian, nosotros odiamos. Y eso no es verdad. Nadie del Frente de Todos gatilló a nadie en la cabeza, ni dijo por televisión que quería que desaparezca otra parte, ni siquiera que no estaba dispuesta a hablar con otra parte. Entonces no hay un odio simétrico, es mentira eso que se trata de... Viste que la primera mentira fue el lobo solitario, después la otra cuestión de los marginales. Sí, guarda con ese tema de la romantización de los marginales. El que aprieta el gatillo siempre es un marginal porque es carne de cañón. Los que no son marginales son los que están detrás. Cada vez va quedando más claro que forma parte de una organización que veremos hasta dónde llega. Y la otra cuestión del odio es que hay odio cuando hay odio de clase, de las clases dominantes, cuando hay disputa por la distribución del ingreso. Porque dicen, es el odio al peronismo. En tiempo de Menem no odiaba a nadie. No aparecía. No había odio al peronismo porque desde Miami no odiaba a nadie, ¿no? Claro, y además porque no había una cuestión de disputa por la distribución del ingreso. Y la verdad es que en la Argentina la distribución del ingreso está condensada en la figura de Cristina Fernández de Kirchner. Ella es quien representa como expectativa positiva para las grandes mayorías, negativa para los grupos concentrados, la pelea por la distribución del ingreso. Entonces, esta cuestión, hoy decía Rocco Carbone, que le quisieron pegar un tiro en la cabeza, eso tiene un simbolismo muy fuerte. ¿Qué representa esa cabeza? Es la cabeza de las expectativas de las grandes mayorías populares en la República Argentina. Y me parece que no podemos pasar por alto la cuestión de lo material
detrás de este odio, porque lo dijo uno de estos que aparecen en reportajes en la tele, ¿verdad? Dice, bueno, si la hubiera matado, hoy habría menos impuestos. Vos Sí, fíjate que lo la dijo. cadena de razonamiento, esa se construyó de los medios dominantes, no es algo que anda suelto, y es material. Y esta persona que dice suelta de cuerpo, si lo hubieran matado, hoy habría menos impuestos, no es un pagador de impuestos, es un perceptor de las erogaciones del sector público. Sí. Entonces, fíjate el delirio. Por eso yo digo que la discusión de la Argentina posible está dentro del Frente de Todos. Reconociendo que hay distintos grupos que podemos tener visiones distintas alrededor de un montón de temas, pero creemos en la Argentina para 47 Y hay que hacer millones. mucha más docencia, ¿no? También. Afuera- Sobre todo en la gente joven, ¿no? Afuera de esto es un disparate. Un día te dicen que tenés que vender los órganos para un plato de comida, Claro. otro día que hay que entregar las Malvinas por la deuda externa, y al final alguien gatilla un revólver. Sí, qué terrible, qué terrible. Mañana termina los alegatos del juicio de vialidad. Bueno, nadie como vos conoce lo que es el lawfare y las injusticias, ¿no es cierto? La sufriste en carne propia. Bueno, ¿cómo has visto el desarrollo, este fiscal, los 7 días de demonización de Cristina, hablando... Yo digo, esos 7 días arrancó el tipo diciendo Cristina es mala, Cristina es mala, Cristina es chorra, asociación ilícita, bla. Nunca dio una prueba, pero que le pegó a ¿Cómo que no? Cristina la 3 destruyó. toneladas. 3 toneladas. toneladas. 3 toneladas de humo, Sí. que debe ser un espacio enorme. Pero vos fíjate la falta de profesionalismo del fiscal, ¿no? Porque eso es un funcionario público, no deja de ser un funcionario público. Tiene una obligación. Y tiene una obligación. Y no solo fue poco profesional en el armado de sus supuestas pruebas, que las desbarató en la defensa de Cristina el doctor Berardi con mucha facilidad, no solo esto, sino que además fue poco profesional en cómo hizo la presentación. Y eso tiene que ver con el discurso de odio. Adjetivación, gritos, Consignas políticas. circo, consignas políticas. Entonces fue muy Metió poco... hashtags, ¿viste? Muy poco profesional y hace muy mal a la República, y tiene que ver con que tenemos un jefe de los fiscales que es una especie de interinato Un ocupa, eterno. es un ocupa. Claro, es una cosa... ¿Viste cuando decían en la casa le ponemos un alambre provisorio para siempre? Sí. Bueno, este es un lamentable alambre provisorio para siempre en la República. No quiero dejarte ir sin preguntarte si tenés fe, porque hoy todos tenemos claro que si nos va mal en las elecciones, si al Frente de Todos le va mal en las elecciones, realmente se van a vivir momentos muy difíciles. Lo están anunciando, diré con total desparpajo, las barbaridades que piensan hacer. Pero al mismo tiempo se sabe que así como estamos hoy, al Frente de Todos le va a costar ganar la elección. Sí, claro. ¿Vos creés que va a mejorar la economía para poder ganar la elección? Sí, yo tengo mucha expectativa con lo que es capaz de hacer el campo nacional y popular de aquí hacia adelante. Mira, en el 2016 se decía Macri es la derecha moderna, no se va nunca más. Fue el primer presidente que no logró la reelección en Argentina, que no llegó ni siquiera a la segunda vuelta. Sí. Y es cierto que hoy el Frente de Todos no está dando las respuestas a la expectativa que tenía la población, pero también es cierto que los votos que se fueron en la elección de medio término se fueron a su casa. Sí, no se hay fueron gente al que no PRO. fue a votar, es verdad. Yo creo que hay una No expectativa... ganó ni un solo voto. Porque está muy fuerte en la memoria de la Argentina el daño que hizo Macri. Y hay muchos sectores de clase media que tampoco le perdonan lo que hizo con la persecución judicial, que Pepín Rodríguez Simón hoy sea el único prófugo de la justicia política, argentina, de la política. de la República. Claro, y que encima parece que tenía relación con jueces de la Corte. Entonces, lo puso él, lo puso Pepín. bueno, entonces Por la ventana. me parece que todas esas cosas no se olvida que Macri convirtió en culpables a los parientes, a las familiares de las víctimas del Ara San Juan. Sí, Esas sí. cosas no se olvidan fácilmente. Pero el canto de sirenas sobre el tema de la economía es una locura. Los que duplicaron todos los problemas que teníamos, que duplicó la inflación, ahora va a venir con una nueva idea. Yo lo ¿Por qué veo. no la aplicó antes, en el 2015? Yo lo veo y Ahora dice que lo va a hacer más rápido, entonces sí va a dar resultado porque lo haga más rápido y Claro. más brutal. Yo lo veo en clave de Marx, ¿no? Esto, la segunda vez es comedia. Sí. A tipos que se sentaron en el Ministerio de Economía, en el Banco Central, destruyeron la Argentina y explican y dan cátedra de lo que hay que hacer. ¿Son inútiles o son gente que viene a hacer
a privilegiar los intereses de ciertos sectores? Es una mezcla de una fuerte ideologización. Pues yo creo que tampoco les convenía chocarla como la chocaron. No, por supuesto. O sea, que la inutilidad no la descarto para nada, ¿no? Son gente muy ideologizada, una ideología de las minorías, de la clase dominante, pero a la vez son poco afectos al trabajo, muy poco afectos al trabajo, y a la vez son bastante poco operativos en la capacidad de gestión. Entonces, cuando combinás estas tres cosas, Sturzenegger cada vez que se sienta la choca. Sí. Lo hizo con De la Rúa, lo hizo con Macri. Duhovne también estuvo con De la Rúa y con Macri. Patricia Bullrich también. Entonces... tocó con todo, Patricia. Vos tenés, se juntan estas tres cosas y realmente hablan con una soberbia y dicen cosas tan disparatadas como si ellos no hubieran estado sentados en el gobierno. Y esto muchas veces no se dice desde el campo nacional y popular. Para vos, hay que marcarlo. Desde lo económico, lo que seguramente estudiás cosas que nosotros no, lees los papers, lees las cosas que producen. Todos los candidatos, Patricia Bullrich, Larreta, Gerardo Morales, el mismo Macri, ¿para vos tienen todos la misma receta económica? Sí. Sí, es muy sencilla, la dicen. Sin duda. Quitarle derechos a los trabajadores es la primera cosa que tiene en la cabeza, como si el problema de la Argentina o del mundo fueran los derechos de los trabajadores. Vivimos en un mundo donde el 1% tiene todo y el 50% no tiene nada. ¿Y alguien puede pensar que las trabajadoras y trabajadores están explotando a los capitalistas? Están explotando a los capitalistas. ¿Alguien puede creer esa disparate? Pero lo dicen y hay gente que lo compra. Hablan de una apertura económica indiscriminada, así fundieron a muchas empresas, a las pymes en la Argentina. Las destruyeron. Hablan de la competencia cuando sabemos que vivimos en un mundo de monopolios y oligopolios. Entonces, lo que sería cierto, tal vez, si el mundo estuviera lleno de empresas competitivas, no lo es en un mundo de oligopolios y monopolios. Y la otra cuestión, que para mí es tremenda y es ideológica, pero termina siendo operativa, es cuando dicen, la gente... No hay pueblo. La gente tiene que acostumbrarse a vivir en la incertidumbre. Y se dan vuelta y dicen, necesitamos certezas para las empresas. Necesitamos certezas para la inversión. Bueno, pero está clarísimo. Entonces, ahí te das cuenta... Para las empresas, total certeza. Bueno, ahí está la AmCham pidiendo que no cambie la Corte Suprema, porque ellos sienten que... Esa es la no injerencia en la economía de otros países. Pero vos fijate esto que te decía, ¿no? Pero la conceptualización. La incertidumbre para la gente está bien, pero para la empresa está mal. Está mal. Pero hay gente tan boluda que compra eso. Y no sé, Adam Smith yo creo que se está revolviendo además en la tumba, porque justamente una de las justificaciones de la ganancia empresarial es el riesgo, no las certezas. La incertidumbre, si te va bien, te va mal. Entonces, vos te das cuenta que es todo un disparate, que si no tuviera la cosatura mediática... Perdóname, el que le tiene que garantizar a las empresas que le vaya bien, siempre además, es el Estado. Ah, claro. Que cuando le fue mal, ahora no hace poco en la pandemia, la puso General toda. Motors, si en la crisis 2008-2009 no la ayudó el Estado norteamericano y el Estado argentino haciéndole un préstamo desde el ANSES, que fue muy positivo porque generó alrededor de 5.000 puestos de trabajo entre directos e indirectos y el automotor ágil para exportar. Pero fue el Estado argentino, ¿eh? Ninguna calificadora de riesgo se quería meter, ningún fondo de inversión le quería prestar, ni ningún banco. Entonces, siempre termina siendo los sushi planeros. Pero explícame cómo la gente compra, ¿desde dónde compra este verso? ¿Desde el odio al peronismo? ¿Desde el resentimiento social? ¿De dónde? Yo creo que hay un trabajo de pinzas. Por un lado, es muy fuerte toda la cuestión mediática con lo aspiracional. ¿Viste? Vos tendrías que ser todo esto. Y aparece te frustra. Todo un mundo de frustraciones. Y por otro lado aparece la cuestión de odiar, que está vinculado, creo también, a un fenómeno relativamente nuevo, que es esta cuestión de la precarización como gobernanza. Ya la precarización ha dejado de ser una cuestión individual, la precarización está siendo un mecanismo de gobiernos, por ejemplo, sacándole derechos a las trabajadoras y trabajadores. Entonces, es un nuevo fenómeno social después del Estado del Bienestar. Pero, Amado, es lo contrario de lo que dicen. Ellos dicen, el peronismo crea pobres para poder dominarlos. Pero ellos lo hicieron, el peronismo sacó también dicen a la gente que de la hay pobreza. Un odio del peronismo hacia ellos, pero los que gatillan el rol en la cabeza son ellos. Siempre es al revés de lo que dicen. O los que bombardearon la Plaza de Mayo fueron otra vez una dictadura cívico-militar. Entonces
El trabajo nuestro es tratar de desarmar esa cuestión y requiere un gran esfuerzo territorial. Qué bárbaro, qué bárbaro. Bueno, tenés confianza. Yo tengo mucha confianza. ¿Qué plazo ponés para que empiece la gente a sentir una mejora en el poder adquisitivo, que es la clave? Yo creo que pasado este periodo de consolidación, de la lucha contra el golpe de Estado que hubo en Argentina, el golpe de mercado, ahora viene la cuestión de recomponer los ingresos de la población. Hay una primera señal que fue a través de ANSES, ese acompañamiento por un trimestre, que yo estimo que es por un trimestre porque en la nueva suma del índice suba a través del índice de movilidad va a haber otra vez un acompañamiento del gobierno a estos sectores y esperemos, yo creo que sería muy importante que haya un aumento por suma fija a todas las trabajadoras y trabajadores. Amado, gracias. Impresionante la repercusión, ¿eh? Impresionante bueno. la repercusión, te digo, impresionante, impresionante. Bueno, me alegro mucho. La gente quiere escucharte. Un gustazo que hayas estado con nosotros, ¿eh? Muy contento de estar acá y pensemos también que parte de este camino, porque la pistola que se gatilló en la cabeza de Cristina tiene un largo trayectoria. Sí. Un largo trayecto. Sí, sí, sí. Y los Viene dueños de de este lejos. canal, estuvieron presos durante el macrismo porque les quisieron robar el canal porque le querían sacar la voz a todas ustedes. Totalmente, ni más ni menos. Y ahora nos amenazan, estos mismos delincuentes después nos amenazan. Gracias, Amado, No, un placer, muchas gracias ¿eh? a vos. Un gustazo, ¿eh?